ratito que ingrese al doctor y comenzamos. Bien, buenas noches. Comience. Buenas noches, doctor. Nosotros somos el grupo de estrongiloidiasis y mi persona, Lucila Echeverría, va a empezar con un poco de la introducción, que sería, ¿qué es la estrongiloidiasis? La Perfecto. estrongiloidiasis, y siguiente diapositiva, por favor. Bien, la estrongiloidiasis, al igual que las cariasis que vimos en anteriores clases, la tricofeleosis y la uncinariasis, son parte de los grupos de nematodiasis intestinales. Y bueno, estas se transmiten a través de la tierra. Eh, en- Son de gran importancia en las zonas tropicales. Estas presentan problemas clínicos de importancia en pacientes que son inmunodeprimidos. Este parásito inicialmente se llamó Anguilula stercorali. Como agente etiológico vendría siendo la Strongyloides stercorali, que vive dentro de la mucosa de nuestro intestino delgado, principalmente en la zona del duodeno y del yeyuno. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de la morfología encontramos al el adulto macho, el adulto hembra y el adulto hembra parasitaria. El adulto macho vendría midiendo 700 unidades micras de largo y de 40 a 50 unidades micras de diámetro. Tiene una porción caudal terminal que termina en una punta y es curva vertical, ventralmente. La hembra adulta mide a partir de 1 milímetro de longitud por de 50 a 75 unidades micras de diámetro y su útero es lo que ocupa más espacio, ya que cuando llega a la etapa de adulta parasitaria, esta adulta hembra se convierte en filiforme y mide aproximadamente 2 milímetros de largo y de 40 a 50 unidades micras de diámetro. Esto se presenta en el aparato digestivo y la hembra parásita ya tiene la capacidad de autofecundarse y puede vivir dentro de nuestro intestino hasta aproximadamente 5 años. Siguiente diapositiva. Encontramos entre las morfologías, primeramente, la etapa del huevo o quiste, que vendría midiendo a partir de 50 a 55 unidades micras de largo, por 35 unidades micras de diámetro. Esto se localiza dentro de la hembra adulta parásita, que posteriormente, luego de estar en el interior de nuestro intestino, vendría dejando los huevos. Tienen una forma ovalada y es transparente con una cápsula delgada. Luego tendría la etapa de larvas raditiformes, que miden alrededor de 250 a 300 unidades micras de largo por 15 unidades micras de diámetro. Tienen una cavidad bucal corta, un esófago de alrededor de 2 quintas partes de su cuerpo y una parte posterior que es bifurcada. En su extremo anterior tiene una forma de romo, presenta una cavidad bucal corta. Las larvas filariformes miden alrededor de 500 a 700 unidades micras de largo y 20 unidades micras de diámetro. Dentro del esófago con un medio de cuerpo y tiene un extremo posterior aplanado bífido, sin vaina. Todas estas son filiformes y alargadas, de un color blanquecino un poco transparente. A continuación, vamos a hablar sobre el ciclo de vida de estas larvas. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Yo les hablaré sobre el ciclo de vida de Stringyloides stercoralis. Este es un nematodo filiforme muy pequeño, con el ciclo biológico con el cual alteran generaciones de vida libre y de vida parasitaria, ¿no? La hembra parásita mide alrededor de 2 milímetros de largo por 50 kilómetros de diámetro y es de esófago recto y su exterior posterior es aguzada. Su hábitat es la submucosa del intestino delgado y principalmente del duodeno, pero en inferior masivas pueden invadir todo el intestino delgado y el intestino grueso y eventualmente puede alcanzar los conductos pancreáticos y biliar, ¿ya?
Y en el espesor de la mucosa y la submucosa se colocan los huevos de 50 micrómetros y de los huevos emergen las larvas rabiditiformes de 200 micrómetros y con un típico esófago en masa y las atraviesan la pared intestinal hacia el lumen y de allí son expulsadas al exterior con las heces del huésped. Ahora, esto se divide en ciclo directo, ciclo indirecto y ciclo, o mejor dicho, autoinfección, ¿no? En el ciclo directo, la larva rhabditiforme se alimenta en el medio ambiente de materia orgánica, ¿no? Y esta se encuentra en el suelo húmedo. Y esta va a sufrir especialmente dos mudas. Y al cabo de 2 o 3 días se transforma en una larva filariforme, ¿ok? Y de unos 700 micrones de longitud, con esófago cilíndrico y esta ya no se alimenta y constituye la forma infectante para el hombre, ¿ya? Esta va a permanecer en el suelo por periodos cercanos a 50 días aproximadamente y puesta en contacto con la piel del hombre, la penetra y alcanza la circulación general por los vasos venosos y linfáticos y llega luego al corazón derecho y luego pasa al pulmón. En esta etapa ya va aumentado de tamaño y es una larva ya adolescente o juvenil que rompe el endotelio capilar y la pared de los alveolos pulmonares y van a ascender por el árbol respiratorio a través de los bronquiolos, los bronquios, la tráquea y faringe. Y esta va a alcanzar la faringe, donde es deglutida y pasa al tubo digestivo, descendiendo hasta llegar a la parte alta del intestino delgado. Penetra la mucosa intestinal dando origen a una hembra partenogénica, la cual comienza la postura de huevos y completa el ciclo biológico. Ahora el ciclo indirecto, como dicen, son las larvas rhabditiformes que se encuentran en el suelo. En vez de evolucionar hacia larvas filariformes, como hemos mencionado en el ciclo directo, van a dar origen a hembras y a machos de una vida libre. Esta hembra es diferente a la partenogénica. Es rhabditiforme con esófago en masa de 1 milímetro de largo con 50 a 75 micrómetros de diámetro, ¿ok? De los huevos colocados por la hembra emergen larvas rhabditiformes que luego en algunas mudas van a dar origen a larvas filariformes, las cuales constituyen las formas infectantes para el hombre y a través del contacto con su piel inician de nuevo el ciclo de vida antes mencionado, que es el ciclo directo. En raras ocasiones, las larvas rhabditiformes generadas en este ciclo indirecto pueden a su vez evolucionar hasta transformarse en nuevos gusanos adultos de vida libre. En la autoinfección o infección endógena también se dice, algunas larvas rhabditiformes no alcanzan a salir al exterior y a nivel de la parte baja del intestino delgado o el colon se transforman larvas filariformes. Otras veces, restos de heces pegadas en los márgenes del ano pueden contener larvas raditiformes que maduran de este sitio como larvas filariformes y las cuales penetran el intestino o la piel perineal y alcanzan la circulación general y continúa el ciclo. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva para verlo, por favor? Ahí está, ahí se demuestra de una forma más didáctica y más comprensible el ciclo directo, el indirecto y la autoinfección. Eh, por ejemplo, en el A, el ser humano expulsa las larvas rhabditiformes, hay que diferenciar bien eso de eso, en las S y se convierten en tierra en filariformes o infectantes para luego penetrar por la piel. No sé cómo, ya bueno. Luego, en el B, las larvas rhabditiformes eliminadas pueden hacer un ciclo indirecto al producir gusanos de vida libre y de este ciclo se pueden también originar larvas filariformes. Y por último, las larvas filariformes por la circulación van al corazón, pulmones y
finalmente intestino delgado y en ocasiones se pueden presentar el ciclo de autoinfección como hemos mencionado. Siguiente. Buenas noches, doctor. Hoy le vengo a hablar sobre los exámenes auxiliares. Tenemos Perfecto. la identificación de larvas mediante el examen microscópico, métodos más especializados y serología. En la identificación de larvas mediante el examen microscópico tenemos la muestra de heces fecales o material aspirado del duodeno. Con una muestra única de heces se detecta alrededor del 25% de las infecciones por estrongiloidiasis no complicada. El examen repetido de muestras de material fecal concentrada aumentan la sensibilidad y se recomienda como un mínimo de 3 y hasta 7 muestras de heces. En el método especializado tenemos el coprocultivo, una placa de agar nutritivo. El método de Bayerman, muestra de larvas raditiformes y la técnica de papel o de filtro de Arada Mori. En la serología tenemos la enzimo inmunoensayo posee la mayor sensibilidad, mayor del 90% que otras técnicas. Nos permite distinguir la infección actual de la pasada. Los IgG séricos suelen poder detectarse incluso en pacientes inmunodeficientes con estrongiloidiasis generalizada. Falso positivo, reacciones cruzadas en pacientes con filariformes u otros nematodos. Control serológico. Puede ser útil para el seguimiento porque los niveles de anticuerpos disminuyen dentro de los 6 meses siguientes. Siguiente diapositiva, por favor. El diagnóstico, las manifestaciones clínicas se pueden, eh, la presentación clínica es muy variable dependiendo del grado de la infección, eh, del estado inmunitario del paciente y la fase del ciclo del parásito. Tenemos las lesiones cutáneas, las lesiones pulmonares, lesiones intestinales. En las lesiones cutáneas, cuando la larva penetra la piel habitualmente por contacto con el suelo contaminado. Erupción eritematosa, pruriginosa en el sitio donde las larvas ingresaron a la piel. Habitualmente son en los pies. Dermatitis e infección bacteriana secundaria y larvas ocurren. Lesión cutánea, urticaria, eritematosa, lineal o serpenginosa, de rápida migración hasta 10 centímetros por hora, producido por la autoinfección, y la erupción comienza en la región perianal y se acompaña de prurito intenso. Las lesiones pulmonares, durante la migración de las larvas a través de los pulmones, se presenta exudado e inflamación local, generalmente asintomático, neumonitis, tos seca o productiva, sibilancia, fiebre, eosinofilia. En las lesiones intestinales, una vez que las larvas maduran en el intestino delgado, epigastrogalgia semejante al cuadro de una úlcera péptica, diarrea acuosa abundante, a veces alternada con estreñimiento, distensión abdominal, meteorismo, hiporexia, náuseas y vómitos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar de la epidemiología y la fisiopatología de la estringeloidiasis. El agente causal es el Stringeloides stercolari, un hematodo intestinal. Esta enfermedad es endémica en regiones tropicales y subtropicales, especialmente en América Latina, África, sudeste asiático, islas del Pacífico, y también pueden encontrarse en zonas rurales y cálidas de países desarrollados. El reservorio, el principal, es el hombre, pero se han encontrado casos en los que se encuentran animales domésticos como perros y gatos, que son sus fuentes secundarias. Los factores de riesgo son las zonas con deficiente saneamiento, personas que caminan descalzas en suelos contaminados con heces, ya pueden ser de perro, o también se han escuchado casos de que personas de bajos recursos usan las calles para hacer sus necesidades. También en inmunodeprimidos, que por corticosteroides, ya sea el VIH también, o trasplantes, en ancianos mayores de edad.
Su fisiopatología eh, se encuentra en la piel como lesiones eritematosas o urticariformes. En los pulmones se encuentran como tos, sibilancias e infiltrados. En el intestino, dolor abdominal, diarrea, mala absorción y en la hiperinfección, sepsis, meningitis o fallo multiorgánico. También se puede dar por autoinfección, que ese es el segundo caso que vimos anteriormente que mencionó mi compañera. Este parásito puede permanecer invisible, se podría decir, durante años, ya que es asintomático, pero luego los primeros casos que se presentan o buenos síntomas son la diarrea y la debilidad. Muchas gracias. Buenas noches, doctor y compañeros. Yo les voy a explicar acerca del tratamiento para estrongiloidiasis. El libro de Harrison, el Hable, libro hable de, un poquito más fuerte, por favor. ¿no se escucha? Ahora sí. Ahora sí, ya, perdón. El libro de Harrison nos indica que tanto los pacientes sintomáticos como asintomáticos deben recibir tratamiento para estrongiloidiasis. Esto es importante, ¿por qué? Porque aquellos pacientes que son inmunocompetentes y de repente contraen la infección, van a presentarse como asintomáticos. Pero estos pacientes deben recibir tratamiento porque en un futuro, si ellos llegan a entrar en inmunosupresión, ya sea por VIH, uso de corticoides, algún trasplante o alguna cirugía, van a caer en inmunosupresión y corren el riesgo de que esta infección se mantiene primeramente en los intestinos pueda diseminar hacia otros órganos causando una hiperinfección. Entonces, por eso es importante que todos los pacientes, tanto asintomáticos como sintomáticos, reciban tratamiento. Ahora, el fármaco que se utiliza como primera elección es la ivermectina. Anteriormente se utilizaba el tiabendazol, pero por los efectos adversos que tenía, como ser náuseas, vómitos, dolor abdominal, se suspendió y se utiliza ahora como primera elección la ivermectina. La dosis que se debe aplicar en el paciente es de 200 microgramos por kilogramo por día por 2 días. O sea que los 200 microgramos se multiplica por los kilogramos del paciente y esa es la dosis que se debe dar al día por 2 días cuando el paciente presenta una estrongiloidiasis intestinal. Quiere decir que es inmunocompetente y posiblemente esté asintomático. Ahora, la segunda elección, si no se cuenta con ivermectina, sería el albendazol, con una dosis de 400 miligramos al día por 3 días. Siguiente diapo, porfa. Ya. Eh, ahora, cuando el paciente entra en inmunosupresión y la estrongiloidiasis se disemina hacia otros órganos, entonces se debe dar ivermectina también en la misma dosis de 200 microgramos por kilogramos por día, pero durante 5 a 7 días. Esto es cuando el paciente, por ejemplo, tiene la infección, pero no es una infección, no, sí, es una infección activa, perdón, cuando tiene la infección activa y se sabe que hay una diseminación. Y hay otros pacientes inmunodeprimidos que tienen la infección latente, pero todavía no está diseminada, pero sí se sabe que hay larvas en sus intestinos. Entonces también se le da la misma dosis, pero se vuelve a repetir a las 2 semanas. Esto con el objetivo de eliminar todas las larvas que estén en las muestras, en las heces de los pacientes. Eso sería en cuanto al tratamiento. Siguiente, por favor. Y en la prevención, se debe evitar caminar descalzo en tierra húmeda porque ahí es donde el paciente puede contraer estas larvas por medio de los pies, ingresa a la circulación. También mejorar el acceso a agua potable y saneamiento en los pueblitos. Lavar bien las frutas y la verdura y
un diagnóstico precoz en personas con inmunosupresión. Eso sería todo. Gracias. Perfecto. Bueno, este parásito tiene mucha importancia en pacientes inmunosuprimidos, porque en este grupo de pacientes el parásito tiene una autoinfección y al salir del intestino perfora el intestino, de tal manera, y la perforación ocurre simultáneamente con varios parásitos, de tal manera que el intestino, imagínense, tiene muchas perforaciones. Por lo tanto, sale el parásito y también sale parte del contenido intestinal que tiene líquido y tiene bacterias. Por lo tanto, en estos pacientes desarrollan rápidamente shock séptico, no solamente por el parásito, sino que también junto con el parásito salen bacterias intestinales y producen sepsis por enterobacterias. Entonces, en el paciente en el que uno sospecha que tiene una autoinfección porque ha desarrollado intenso dolor abdominal, a veces hay peritonitis, pero sobre todo shock séptico, hay que administrar lo que dice su compañera, ivermectina, cada día durante una semana, pero también hay que hacer un cultivo de sangre para detectar qué bacteria gram negativa está circulando y iniciar un tratamiento con antibióticos. Se puede utilizar ceftriaxona, por ejemplo, como tratamiento con una cefalosporina de vida media larga o ceftazidima. Entonces, en este grupo de pacientes graves, el tratamiento es ivermectina asociado a una cefalosporina de tercera generación, porque el paciente no solamente tiene infección importante por estronquiloides, sino también una sepsis por bacilos gram negativos. Entonces, eso es importante. El otro punto es que en el hemograma, en algunos pacientes se puede ver también eosinofilia, cuando el parásito pasa por el pulmón. Pero este dato de eosinofilia, que debería aparecer con mayor intensidad en los pacientes que tienen shock séptico, no aparece. En los pacientes con shock séptico lo que aparece es una leucocitosis, pero sin eosinofilia. Entonces, en infecciones leves y en infecciones moderadas, la eosinofilia está presente. En infecciones graves no hay eosinofilia. Eso es para que lo tomen en cuenta en el manejo de los pacientes. Después, me parece muy bien lo que han explicado. Es importante, chicos, que suban sus presentaciones al grupo para que el grupo tenga ese material que les permita usarlo como punto de referencia a la hora de estudiar para su examen. ¿De acuerdo? Pero después ha estado muy bien. No sé si Adriana quiere dar alguna información. Buenas noches, chicos, lo hicieron muy bien y vamos a estar viendo el tema de las ferias para ver cuándo vamos a disponer y hacer todo, vamos a ir a recabar todas esas cosas con los chicos de Infecto y nos vemos el próximo lunes. Cualquier cosita se está comunicando conmigo. Muy bien, Muchas excelente. gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bueno, chicos, buenas noches, lo han hecho muy bien. Nos vemos el día lunes, ¿ya? Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, doctor.